Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y un placer estar nuevamente reunidos aquí en este ciclo de conferencias. Hoy día de noviembre del 2020 nos hemos reunido aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, con el tema de educación ambiental. Como primer paso, voy a presentar a cada uno de los ponentes que nos hacen el favor de participar en este ciclo de conferencias. Tenemos al maestro en ciencias, Arturo Santillana, que es un biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con amplia trayectoria como investigador y funcionario de nuestra máxima casa de estudios. Él es exdirector de Barrancas de Cuernavaca 2013-2015. Ese pendejo piensa que yo cargo el teléfono en el culo. Para que se celebre el tercer sábado de noviembre, el Día de las Barrancas. Es un profesionista con múltiples investigaciones, no solo del medio ambiente, sino también culturales. Aparte, también es un apasionado de la música, compositor y artista infantil con el personaje del doctor Herman Charo. También tenemos como invitado especial al ingeniero José Iván Fernández Galván. Él es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obteniendo el grado académico de ingeniero hortícola. Cuenta con 26 años de experiencia en el sector ambiental. Entre su trayectoria laboral ha desempeñado los siguientes cargos: director general de Planeación y Protección Ambiental en la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Morelos. Ha sido subdelegado de Dictaminación Técnica y subdelegado de Auditoría Ambiental, ambos cargos con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. También ha sido delegado federal en Morelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es director general de la Coordinación de Direcciones de las Delegaciones a nivel nacional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ha sido subsecretario de Gestión Ambiental Sustentable en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Actualmente es titular de una consultoría ambiental en la que se dan asesoría técnico-legales en materia de desarrollo sustentable. Bienvenido, ingeniero Iván. Muchas gracias, un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Tenemos también al arquitecto César Añorre Millán, quien nació en el pueblo de San Antón de Cuernavaca. Su infancia transcurrió entre la barranca de Analco, el Chiflón de los Caldos. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1976 a 1980. Desde principios de la década de 1980, se ha dedicado a fomentar un impacto cultural en el uso y percepción del agua a través de acciones concretas. Muchos son los pueblos de México y de otros países donde se puede apreciar la influencia de su trabajo. Nada, aunque huele a pollo. El sanitario ecológico con tasas separadoras se ha dado a conocer al mundo a través de proyectos, informes técnicos, siempre ilustrados con sus dibujos y caricaturas. Ahorita junto mi plato. Ha realizado campañas informativas que incluyeron la organización
de dos internacionales innumerables locales y foros regionales y nacionales. Junto con Jack Travers, el Centro de Innovación en Tecnología Alternativa, AC, cita, con el objetivo de consolidar un proyecto editorial sobre temas ambientales. Según él, el agua no debería percibirse como una banda para transportar desechos, como lo pregonan los libros de ingeniería sanitaria, o como una mercancía embotellable. Periodistas que lo llevaron a la demostración práctica en una pequeña empresa familiar. Diseña y construye sanitarios ecológicos con y sin desviación de la orina en el asiento, jardineras filtrantes para limpiar aguas jabonosas y aguas negras, cisternas de ferrocemento para almacenar agua de lluvia, bicibombas e ingeniosos dispositivos para revitalizar el agua, como las regaderas Vortex y las formas pulsantes. Su oficio de arquitecto lo ejerce construyendo viviendas de adobe y piedra. Como terapeuta, hace curaciones con la vibración sanadora de las flores. Con sus hijos y amigos, ha canalizado más de 200 flores del cordón biológico Ajusco Chichinautzin. Un pensamiento de César es que a temprana edad solía sentarme en alguna roca pulida por el tiempo y el rumoroso estruendo de la cascada de San Antón para contemplar la fascinante danza circular de cangrejitos barranqueños que por cientos me rodeaban. Poco tiempo después, los organismos del ángel exterminador, es decir, del WC, declararon en extinción el simpático crustáceo. Y bueno, para dar paso a la conferencia del día de hoy sobre educación ambiental, me permito hablar un poquito acerca del tema que significa educación ambiental. Significa pues hablar de lo que son los valores, aquellos valores en los que es importante hablar sobre la conducta del hombre con su entorno ambiental. Es hablar también del uso racional de los recursos naturales para lograr un equilibrio ecológico. Es analizar la relación entre el hombre, su cultura y el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que mencionemos algunos de los múltiples programas que ha establecido y que ha promovido la UNESCO. Hay un programa muy importante que se llama de El hombre y la biosfera, que se estableció por allá el año más o menos 1971-72, en donde establece las bases dentro de las ciencias naturales para la utilización y conservación de los recursos de la biosfera. Para mí de verdad es muy importante mencionar a uno de los grandes científicos que han sido reconocidos mundialmente, el doctor José Mario Molina Pasquel y Enríquez, nuestro premio Nobel de Química atmosférica en el año de 1995, recientemente fallecido a los 77 años de edad. Él dedicó toda su vida a generar conciencia sobre los grandes retos medioambientales del planeta, con investigaciones sobre el adelgazamiento de la capa de ozono o la crisis climática, como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales como los clorofluorocarburos,
Siendo así, doy paso a cada uno de los ponentes para que nos compartan sus conocimientos, para que nos compartan sus experiencias que tienen respecto de la educación ambiental. Adelante, Arturo, te escuchamos. Muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, mi querida amiga la bióloga Natalia Bajonero. Fíjate que esta charla es importante en estos momentos porque hablar de la educación ambiental es hablar de la hija del deterioro ambiental. El otro día me preguntaba un niño, oiga, ¿por qué se le llama medio ambiente? ¿Dónde está la otra mitad? Y pues ya se la quitaron, por eso nomás existe la mitad. Así, los niños representan un tesoro bien grande para poder trabajar con ellos un amor hacia el medio ambiente. Decíamos que cada vez que ha crecido la población, ha crecido y se han ido perdiendo muchos valores y virtudes. Realmente el desprecio al cuidado del medio ambiente viene a formar parte de una cultura. Y esa cultura empieza en el hogar. Los primeros educadores ambientales son los padres, o deberían de ser los padres. Sin embargo, muchas veces no juegan ese papel y al contrario, utilizan una serie de errores garrafales que sus hijos van a reproducir conforme se desarrollen. Realmente esto de la lucha acerca de la contaminación ambiental y de reeducar, hacer una reingeniería para que la gente pueda vivir mejor, ha surgido a partir de las protestas que se llevaban a cabo allá en California por parte de los hippies en los 60s. Los hippies fueron los primeros ambientalistas que existieron. Lógicamente que después de ahí surgieron otros grupos, otras manifestaciones. Pero el mérito es para estas gentes porque también se enfrentaron al mismo Departamento de Estado de Estados Unidos. Las primeras voces educativas, las primeras enseñanzas. Anda por ahí un gallo perdido, a un perro. Bueno, forma parte también del medio ambiente ese perro. Quiere participar. Entonces decíamos que como padres tenemos la obligación desde pequeños. Yo recuerdo que nuestros padres nos educaban muy diferente a como educamos a nuestros hijos. Había un manual, el manual de Carreño, el manual de las buenas costumbres, que sin lugar a dudas también era un manual que, llevando esas buenas costumbres, nos permitía ser amigables con el medio ambiente. Sin embargo, esto ha venido creciendo, la población ha venido creciendo. Es increíble, platicamos hace 8 días de las barrancas de Cuernavaca y que ahora son los basureros y los drenajes de la ciudad, que se han ido perdiendo por la inconsciencia de la gente. Uno tira basura y otro más vuelve a tirar más basura. ¿Qué hacer? La gente no se anima a ir a reclamarles porque se le pone a brinco, tú también la tiras, él también. Y sus hijos ven eso, están recibiendo esa educación de ese cuidado, en lugar de entender a la gente que dice, oye, no tires, ¿no? Y si le oiga, papá, no tires la basura. Hay muchas formas de contaminar nuestro planeta y no vamos a repetirlas aquí, pero sí vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos de mantener una comunicación con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las generaciones, incluso la que yo represento, son un parteaguas de una sociedad que nosotros consideramos en decadencia y propusimos otro tipo de manejo en sociedad. Pero ahora estamos ante el planteamiento de que hay otro estilo de vida también y tenemos que adaptarnos. Pero hay normas y hay leyes que tenemos que seguir, aunque el tiempo avance.
Y si la población crece, deben de crecer también las expectativas de poder resolver estos problemas. Hay dos tipos de acciones para que la gente entienda lo que está haciendo con su medio ambiente. Una es la educación ambiental y la otra es la coerción. ¿Sabes qué? Te agarramos infraganti, pues desgraciadamente así funciona el derecho. Infraganti te vas a ir a pagar esta multa o si no, tantos días de castigo corporal. Te vas un fin de semana a la cárcel. No se trata de eso, pero a eso tiene que llegarse porque nuestra población está muy reacia. Hemos hecho todo lo posible porque la gente entienda que debe de cuidar su entorno. Hasta donde vive, tiran ahí la basura. Y como mucha gente vive en las márgenes de las barrancas, se les hace fácil tirar su basura ahí por no subir 364 escalones, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tenemos que llegar a las masas, pero tenemos que empezar por nuestro entorno. Tenemos que ser nosotros generadores de un ejemplo que nos permita que se reproduzca, al menos en nuestra calle, en nuestra colonia, porque de nada nos sirve que estemos hablando aquí de educación ambiental si al rato yo voy a hacer todo lo contrario, lo que estoy diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya acostumbré a mis vecinos que separen su basura. Dicen, no, pero es que viene el camión. No, ya hay un sistema de pepena anterior. Eso es parte de la educación ambiental, pero hay que predicar con el ejemplo. Entonces, necesitamos con la gente, pues ya no trabajar tanto con los adultos porque ya entra por aquí y sale por este otro lado. Tenemos que trabajar con los niños. Y acerca de ese trabajo con los niños, les voy a platicar al rato porque se nos ha servido a nosotros muchas experiencias que yo adquirí. Yo fui mago payaso durante más de 10 años aquí en Cuernavaca. Tal vez fui a la fiesta infantil de algunos de ustedes. Yo me llamaba el mago payaso Patachín. Y con mi formación de biólogo se me permitió poder manejar una serie de conceptos dentro de lo que llamamos nosotros la magia cómica. Mensajes a los niños de cuidado del medio ambiente, como no fumar, no desperdiciar el agua, no tirar la basura, etc. Todo eso que lo hacíamos en una forma de juego, los niños lo absorbían. Porque al final del día, los niños llegaban a su casa y le decían a sus papás, muchos papás me decían, oye, tú Patachín, que dijiste a mi hijo que ya... Digo, lo que tiene que ser, no le dije nada malo, no le enseñé groserías, no le enseñé a destruir nuestro medio ambiente, simplemente le enseñé algo que tú no le has enseñado, que tiene la obligación por ser el primer instrumento de contacto entre el amor del niño hacia su entorno, hacia su medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Pues ni modo, tenemos una población muy especial, que digo, si no la multamos, vamos a educarla. Pero ¿qué trabajo nos va a costar? No es un trabajo tan fácil. El trabajo que diseñamos para los niños fue un trabajo de magia cómica para que ellos en lo que se entretenían, en lo que reían, pudieran aprender y llevarse ese mensaje. Y fíjense que sí nos funcionó porque, como les decía, tuvimos pues la explosión de los padres de familia. Sin embargo, esto nos sirvió mucho, el personaje de un payaso, porque no es nada fácil, de verdad, enfrentarse a un público tan bonito, pero tan difícil como son los niños, pero son los más perceptivos. Entonces, para ellos, después de toda esta historia de Patachín, comencé a diseñar otro personaje, que les voy a platicar al rato de él. Pero antes, déjenme decirles que a partir de ese trabajo de payaso, mago payaso, tuve la fortuna de llegar a un área en el ayuntamiento como director de bosques, barrancas y áreas naturales protegidas. Llegué a trabajar como director. Y un compañero biólogo que era payaso profesional. Entonces le dije, oye, qué buena onda, ¿no? Desde ahí ya tuvimos contacto. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Yo empecé a hacer una parodia, algo acerca del cuidado de las barrancas, ¿no? Y finalmente fue como
formamos un grupo de teatro con su hermano, otro payaso, y una amiga, también trabajadora de ahí. Formamos un grupo de teatro, el grupo de teatro Togui, y el otro biólogo, Santiago López, se encargó de hacer todo el libreto, y fue una obra que presentamos nosotros en teatros, en cine, televisión, barrancas y auditorios. Y más adelante les voy a platicar, porque fue algo tan exitoso, que tuvimos 103 representaciones en 3 años. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte. Hasta luego. Gracias, Arturo. Continuamos con Iván. ¿Qué nos comentas, Iván? Perdón, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Muchas gracias primero que todo, Nat, por la invitación a esta plática, a esta charla de amigos, todos interesados en el medio ambiente. César, es un placer compartir contigo este foro, con toda la experiencia que tienes y que es bien sabida por todo el sector ambiental, no solamente en Morelos, sino en el país y hasta en el mundo. Es un placer de verdad estar con ustedes, contigo, Nat, y con todos los compañeros que nos están escuchando. Pues bueno, escuchando a Arturo, viejo amigo, no por viejo, sino más amigo que viejo, la familia, que siempre ha estado en el sector y siempre ha estado en el tema práctico, ¿no? Las barrancas, en todo lo que se pueda, como autoridad, pero también como ciudadano, sobre todo, y la experiencia también de César, pues me da mucho gusto estar aquí. Comentarles ya el tema de la educación ambiental, como bien lo comenta Arturo, y me va a ser difícil abundar sobre esto, viene de formación, viene desde la familia, muy difícil el tema, pero también yo que estuve en una procuraduría para hablar de ciertas experiencias, una procuraduría que es la parte punitiva, la parte coercitiva, la del castigo, lo que dice Arturo, yo digo que sí, la formación es en los niños, es en la educación, buscar valores, no solamente el medio ambiente, valores de todo tipo, vienen los niños, pero ya los adultos que estamos faltando, pues es necesario, lo decía muy bien Arturo, la parte coercitiva. Les voy a poner un ejemplo, me tocó en la delegación Profepa Morelos, el tema de la tala clandestina es un tema muy trillado y una problemática que continúa. Ahí llegaban la gente que deteníamos, ¿no? Y con camiones de madera, camiones de tierra, y me decían, ingeniero, lo que pasa es que nosotros no conocemos la ley. Todos sabemos que el no conocer la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces era la situación que ellos comentaban, no conocemos la ley. Les dije, miren, ahorita que esté en la cárcel, perdón que lo diga tan crudo, pero a veces es necesario, que esté en la cárcel uno de sus compañeros, tierreros, talamontes, ¿no? Extractores de recursos naturales, que esté en la cárcel, estoy seguro que todos van a estudiar la ley. Y el que no sabe leer, va a aprender a leer para estudiar la ley y que no le pase lo que le pasó al compañero. Es la cuestión punitiva y todos ponemos el ejemplo de vamos a otros países y nos portamos bien, ¿no? Entonces sí es bien importante la aplicación de la ley. Obviamente la revisión de las leyes, que vas a tener un foro muy interesante sobre normatividad ambiental, hay que actualizarlas, hay que ver todo lo que está pasando, la globalización y actualizar las leyes. Pero bueno, regreso al tema ambiental en educación, perdón, la parte sensible de valores y demás, pues es fundamental, es una decisión personal. Cuando los niños están formados en eso, lo comentaba bien Arturo, pero de repente la misma sociedad, así como hay el fenotipo y el genotipo que los biólogos me van a entender, donde una es nuestra información genética y otra es la relación con el medio ambiente, se suman las dos, podemos tener una formación en casa ambiental de la separación de residuos, del ahorro de energía, el ahorro de agua, pero también es sumamente importante que estemos rodeados por un entorno que tenga la misma visión, que tenga el mismo valor o valore igual al medio ambiente, porque es muy fácil imitar lo malo, ¿no? Lo bueno a veces cuesta trabajo. Entonces, ese tema comentaba Arturo,
y hablo mucho de Arturo porque es la primera plática, si no, con César seguramente voy a hablar un ratito. Comentaba Arturo el tema de la separación de residuos. Es importante la educación, por supuesto, es un factor, es la base de todo esto. Sin embargo, viene el tema de infraestructuras, ¿no? Ok, nos educamos. Yo creo que ya hay muchos programas ambientales, afortunadamente, de 30 a 20 años para acá empieza esa mecánica y esa buena visión del país en generar instituciones y cursos de capacitación, todo, en donde ya sabemos que hay que separar los residuos. Eso los papás, los abuelitos ya lo saben, ya una cosa es que lo implementen, pero viene el tema de infraestructura, ¿no? Lo separamos y luego que tiene toda la razón Arturo, hay que educarnos, aunque no esté la infraestructura, aunque el camión no tenga separación, va a llegar el momento en que los camiones, porque así va a ser la globalización, el desarrollo sustentable, así va a ser, van a tener esos separadores, entonces ya vamos a estar educados para llevarlos en contenedores. Otra cosa en materia de residuos, el tema es aquí, yo se los digo, oiga, separen la basura, los residuos, a lo mejor ustedes no tienen ningún beneficio en casa, algunos sí, pero dice Arturo, los pepenadores, ¿no? La gente que vive de eso, es toda una gente necesitada que vive de eso y que le facilitas la recolección. Los mismos camiones de basura ya traen sus barcinas, en donde los mismos recolectores, la gente que trabaja para los ayuntamientos, que son los responsables de la recolección, ya van separando y es un ingreso más. Pero también hay algo que quienes hemos estado en un tiradero a cielo abierto, un relleno sanitario, vemos dignificar el trabajo del pepenador cuando llega el camión al tiradero o al relleno sanitario. Es triste, pero hay que decirlo, que hay una fila ahí de gente humilde, que está esperando que volteen el camión, que vacíen todos los residuos y empezar a buscar qué les puede servir para reciclarlo, para vender. Entonces, si tú separas y no lo separó, no se lo llevó, no lo recolectó, el recolector del camión, pues ahí el pepenador en los tiraderos, a cielo abierto, en los rellenos sanitarios, le dignificas el trabajo. No crean que el camión está esperando a que terminen de pepenar. El que sigue y el que sigue van haciendo tapando y tapando. Entonces también es una situación. Algo en educación ambiental que lo comento es el de los vidrios, los cristales. También, por favor, hablando de la pepena, la recolección, pues se pongan en una cajita, ¿no? Que es una cuestión ya de pensar en el bien común, en una cajita los vidrios para evitar accidentes en esos sitios donde les estoy comentando. Entonces, también en materia de educación ambiental, es bien importante conocer el tema, conocer los temas, porque la educación ambiental, ¿en qué? Aquí es integral. De repente decimos educación ambiental es ahorro de energía, ahorro de agua, ya comenté, separación de residuos, pero esto es integral, tiene que ver mucho con los consumos, tiene que ver con la cultura de las regiones, no es receta de cocina. La educación ambiental es tan complicado como psicología seguramente, o sea, no son matemáticas, no son reglas exactas, depende de cada sitio, depende de cada región, depende de los hábitos, depende de muchos factores para poder aterrizar un proyecto que seguramente César estará de acuerdo con eso, en donde no es lo mismo en una región que en otra, ¿no? Entonces, ese tema es importante. La educación ambiental, generalmente lo vemos ingenieros agrónomos, lo vemos biólogos, lo vemos gente que tiene algo que ver con la biología, con la zoología, con la botánica. La educación ambiental, creo que para que funcione y aterrizarlo en proyecto, tiene que ser interinstitucional, intersectorial, tiene que ser todas las profesiones que se puedan sumarse para realmente hacer un proyecto que evite, remedie, compense impactos ambientales. Entonces, ahorita mi primera participación, agradeciendo mucho, voy a esperar las siguientes para que haya una réplica y poder seguir con esta charla tan interesante. Gracias, Iván. Continuamos con nuestro buen amigo César. Sí, ¿me escuchas? Claro. ¿Me escuchas y me ven? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Pues yo hice una presentación para esta plática
digamos que cuando me invitaste a esta plática, yo me sentí un poco desencanchado, ¿no? En el tema de educación ambiental. Decía yo que voy a hablar de eso. Mi trabajo se ha centrado más que en un trabajo educativo, más bien en una práctica que nace de una experiencia, ¿no? De una experiencia de la infancia, precisamente. Ahorita que hablaban de la infancia, creo que para mí fue muy importante conocer las barrancas y tener 2 ejemplos de barrancas cuando era pequeño, ¿no? Antes de entrar a la escuela. Conocí la barranca de Los Caldos, que estaba contaminada porque ahí descargaba el drenaje del rastro que estaba en la Carolina, ¿sí? Y hubo un suceso que me marcó mi vida cuando iba yo caminando por Chinameca con mi mamá me llevaba de la mano y yo vi que el agua iba teñida de rojo. Y le pregunté a mi mamá que por qué el agua iba teñida de rojo. Y ella me dijo que más arriba estaba el rastro de Cuernavaca y que ahí descargaban y era la sangre de los animales. Para mí fue brutal, ¿sí? Fue mi primer encuentro con las descargas a la barranca. Y más adelante conocí la barranca que estaba al poniente, que es la barranca de San Antón, la barranca de Analco o Ameyalco. Y era una barranca donde podíamos jugar, podíamos beber agua que brotaba del suelo, que nos podíamos meter al ojito, había caídas de agua para bañarnos. Entonces, para mí fue clarísimo que la diferencia entre las 2 barrancas era el ángel exterminador, entendido como el drenaje y el excusado con agua. Entonces, fue algo que marcó mi infancia y que más adelante cuando ya tuve, digamos, cuando entré a la universidad y pude, pues, con esa angustia infantil, canalizarla en investigar cuándo había nacido el drenaje, cómo había aparecido, y me di cuenta que el drenaje apareció matando gente, ¿no? Y también fue una situación, el drenaje se impulsó por el bien de todos, ¿no? Digamos que había preocupaciones sanitarias y en Inglaterra dijeron que el drenaje era lo mejor. Digo, apareció matando gente que tomaba agua del río Támesis y no dijeron ni agua va cuando descargaron los drenajes de Londres. Y bueno, así apareció, ¿no? Entonces, para mí era importante como cuando recién entré a arquitectura como arquitecto hacer algo distinto, ¿sí? Y desde muy joven me planteé algo que supliera el drenaje. Pues fue así como inicié con un proyecto de alternativas al drenaje. Y en este proyecto mi primer trabajo fue como crítico y más que críticos, buscando imágenes, ¿sí? Como caricaturista. Y quiero compartir algunas imágenes, si es que sé cómo se hace esto. Es que es mi primera vez en esto, entonces, ahí está. Creo que ya encontré. ¿Sí ven? Sí, claro. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, voy a ir pasándolas rápido, pero este es mi primer trabajo como crítico de un sistema sanitario, se traducía en caricaturas, ¿sí? Digo, este es
lo que es la aparición del drenaje en Inglaterra, cómo crea distancia y lo que se ve limpio acá se ve sucio del otro lado, ¿no? Es el excusado de agua, nos mantiene una ilusión, nos hace creer que hay limpieza cuando alguien dice que el excusado inglés es limpio. Los invito a la barranca, ¿no? A la salida de los drenajes para ver que no es inodoro y que no es tan limpio, ¿no? Entonces, digamos que yo me enfoqué en una primera etapa en ilustraciones, en imágenes, el drenaje, el agua, una mancuerna que no puede seguir así, ¿no? Y bueno, voy a pasar más o menos rápido, Sí. pero en esta ilustración, por ejemplo, esta retrata un tema del Valle de Chalco, cuando a finales de los 80 se pretendió hacer drenajes en el Valle de Chalco, pero eran drenajes ascendentes, ¿no? Drenajes que iban, tenían que bombearse el excremento arriba hasta llegar al río de la Compañía. Esto era una locura. Y una década después se inundó el Valle de Chalco en su propia caca, ¿no? Entonces, como las soluciones industriales, las soluciones que presenta, digamos, los gobiernos con grandes compañías, y yo me enfoqué más en una propuesta que podría ser de la misma gente, que es hacer sus propias tazas separadoras en pequeños talleres, como este de Ciudad Juárez, donde un pequeño grupo de mujeres montó un taller y pocos años después se ganaron un premio internacional por su trabajo. Entonces, mi trabajo ha sido de... ¿Nos puedes compartir tus imágenes? ¿Cómo? ¿Nos puedes compartir tus imágenes? Se supone que yo las estoy compartiendo, ¿no se ven? No, no se ven. Ah, ¿cómo le hago? Porque Nada más dale clic ahí donde tienes la imagen, ya estás colocado. pues ¿no? No, todavía no. Están en PowerPoint. En compartir, ponte ahí en compartir. Le di en compartir. A ver. Dice, estás compartiendo la pantalla. ¿No? No, todavía no. Como que le falta un doble. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ah, ¿y qué hice ahí? Sí, nada más regresa a tu Taller. primera. Bueno. Ah, es que yo pensé que se estaban viendo. Y No, mira, es hice que no. algo ahí raro, ¿no? Estabas a punto de. Ajá. Ok. Pero bueno, lo que quería mostrar son ilustraciones, ¿sí? De mi primer trabajo como haciendo una crítica al drenaje y cómo se va transformando en una propuesta concreta, ¿no? Digamos, y haciendo un trabajo en muchas comunidades del país y otros países. Recorrí el mundo con esta propuesta y se fue contagiando, ¿no? En muchos países, incluso el tema del uso de la orina como fertilizante. En China, escuelas con sanitarios ecológicos a partir de una propuesta nuestra. En fin, países como Haití, Reino de Georgia, una cantidad enorme de países que tomaron esta propuesta. Pero, digamos, tuve la oportunidad de proponer algo en mi barrio, ¿no? Y hay un barrio en Ocotepec, se llama Ecotepec, donde es una comunidad
digamos, un conjunto de viviendas que comparten el principio de que sean casas de tierra con sanitario ecológico, captación de agua de lluvia, filtros de aguas jabonosas, en fin, todas las técnicas en las que yo he desarrollado muchas tecnologías. Bueno, muchas maneras esta es una imagen de mis reuniones con personas en Cotepec que han venido de muchos países a conocer nuestra casa separadora y nuestro otro modelo de sanitario que no separa la orina en el asiento y que es un modelo de sanitario para uso público. Ahorita estamos iniciando un proyecto que se llama Homo Sapiens, donde queremos dar a conocer de personas que han cambiado y más bien nuestro método es de contagio, ¿no? A través del momento que yo lo hago viable para otra persona. Y si más personas lo hacen viable para otras y así es una cadena, ¿no? Y hay muchos modelos de sanitarios que he desarrollado en el transcurso de pues, ya 4 décadas, ¿sí? Ustedes pueden escoger, por ejemplo, la mesita que está en esta parte se llama la mesana. Es una mesita para hacer en cuclillas. Esa mesita puede funcionar como para cuando una mujer que quiere recuperar su flexibilidad para dar a luz, ¿no? En casos de mujeres que deciden tener un hijo. Ha sido interesante este método, ¿no? de ejercicio diario, de ponerse en cuclillas. En fin, lo que quería mostrar son imágenes de todo lo que hago. Y en la última década me he concentrado más en el tema del agua. ¿Cuántas décadas tiene? En el tema de el agua, llevamos 30 años consumiendo agua que no tiene conductividad electromagnética. Entonces estoy desarrollando dispositivos para que el agua recobre esa vitalidad, se revitalice, se oxigene y recobre su estructura molecular. Por ejemplo, esta es una regadera donde en el punto donde sale el agua hay una implosión que genera que el agua recobre su estructura molecular y recobre su conductividad electromagnética, que es lo que le hace falta al agua que estamos bebiendo. Por eso nuestro sistema inmune está cada vez más pues, deteriorado, ¿no? Y por último, quería mostrar esta pieza que se llama una forma pulsante. Es una pieza donde pasa el agua, se mueve para fuentes, digamos, y yo no me había dado cuenta que por ahí casi al minuto de esta toma, empecé a ver destellos en el agua, ¿sí? Y eso yo sabía que algo ocurría en esta parte, ¿no? Que el movimiento del agua hace que recobre su estructura molecular y recobre su conductividad. Pero ya viendo con atención este video, vi que cerca del minuto empieza a dar destellos. Ahí se ven, ustedes los alcanzan a ver. Un poquito más, se empiezan a ver destellos de luz que brotan del agua. ¿Sí? Bueno, esa es la forma pulsante. Eso es en lo que me he centrado en los últimos años. Y en esta otra
que es una regadera, digamos que el agua de la llave puede recobrar su vitalidad como si fuera agua de lluvia. Cuando uno riega con estos dispositivos, es como si lloviera, ¿sí? Es una pieza donde ocurre una implosión del agua y cambia su estructura molecular, ¿no? Digamos que esto es lo que quería presentar en este espacio que pues me estás regalando, ¿no? Y pues les agradezco mucho y espero sus comentarios. Gracias. Gracias, César. Sí. Gracias, de Juan. Qué importante es tener y mantener una educación respecto de todo el uso racional que debemos de tener, vaya, con todos nuestros recursos naturales, ¿no? Como les comentaba, dentro de muchos programas que se han estado viendo a nivel de la UNESCO, es importante toda esta información para poder sentar las bases y para poder compartir los conocimientos con toda la juventud, como bien lo marcas, Arturo. Bueno, quiero comentarles ya en esta segunda y última parte algunas vivencias acerca de lo que yo he pasado con este tema que es apasionadísimo con la educación ambiental y que marcaron en mi vida otro derrotero. Allá por el año del 2004, el doctor Oscar Dorado, que en ese entonces era director del Centro de Investigaciones Sierra de Huautla, Investigaciones Ambientales Sierra de Huautla, me dijo, fíjate que queremos hacer un programa que se va a llamar Gente de Ambiente. Y pues tú eres músico, sí me gustaría que fueras el productor musical. Entonces, híjole, dije, pues sí, tiene que ser importante esto, porque si es gente de ambiente, es gente de ambiente desde el punto de vista rítmico y ambiental también, porque habla sobre nuestro entorno. Entonces, fue un trabajo muy interesante que me llevó a revisar una gran cantidad de discografía para este programa. Así inicié yo con ellos, que ya tenían su programa de educación ambiental en la Sierra de Huautla. Comencé a ver esto, comencé a ver esos elementos, participé con ellos en algunas actividades también. Y al final del día me dijeron, oye, fíjate que tenemos un programa en la televisión, nos hace falta un personaje. Nos acordamos cuando eras payaso y yo nada más decía que quedó enterrado. Fórmate un personaje, órale. Y de volada la trabajamos y resultó el doctor Germán Chado. El doctor Germán Chado, que fue un personaje que duró 2 años en la televisión en un programa que se llamaba Hablando se entiende el ambiente. Qué importante es esto, porque uno de los retos que tuve yo en ese entonces, fuera de poder mostrar y reeducarnos acerca de muchas cosas que no sabemos. Morelos es considerado como uno de los estados que tiene el mayor número de investigadores científicos por habitante. Creo que es el segundo en la República. Sin embargo, nadie sabía o no sabemos qué hacen. Ellos sí publican, tienen sus journals, sus publicaciones, sus libros, pero la gente que está aquí no sabe qué hacen. Entonces me di a la tarea de invitarlos a este programa para que nos informaran qué hacían. Pero una cosa que les pedí yo mucho de favor, les dije, traten de hablar en un lenguaje un poco más sencillo, no tan arriba, ¿no? Y así fue como invité yo a mucha gente, muchos investigadores, y a muchos les interesó esto. Después, cuando iba a tener una entrevista con una gente encargada de investigaciones de genoma, mi hermana me ayudó a construir un clon, porque el tema iba a ser los clones. A través de ese personaje, que era el doctor Germán Chadito, que fue mi clon, pude yo vislumbrar también con los niños una gran capacidad de desarrollo para poderles transmitir los elementos básicos de cuidado de su entorno, lo que ya no hacen sus papás,
Eso nos llevó a que el doctor Germán Chao se convirtiera en un personaje que, junto con sus compañeros de la dirección de Barrancas, formaron el grupo Tlahui. Y les decía yo al final de la primera intervención que en 3 años trabajamos 103 representaciones, que nos llenó mucho de orgullo, porque hasta en un teatro trabajamos, teatro de verdad, y trabajamos en las barrancas, trabajamos en la noche, en el día. Fueron experiencias bellísimas, donde los niños, a través de la risa, del entretenimiento, aprendieron muchos valores que ya no tienen hoy día. Sin embargo, a través del tiempo, este personaje pues, ha luchado por muchos lados, pero las puertas se han cerrado. A nuestras autoridades no les interesa el cuidado del medio ambiente. Y esa es la verdad. O sea que hay que empezar a educar a la gente que está al mando de todo esto y hay que trabajar con los niños. Todavía nos dimos a la tarea de construir un teatro guiñol y nos aventamos una obra de teatro que se llama Uf, qué calor, teatrino. Eso lo presentamos en las escuelas de nivel básico. Los niños encantados con los personajes que les llevamos y esto desgraciadamente pues ya no tuvo quien nos apoyara porque también necesitamos recursos para vivir. No olvidemos que el teatro es un elemento bien importante, así como otros recursos didácticos. Pero no perdamos la fe en nosotros, no perdamos la capacidad de transformar nuestro medio ambiente, como lo dice Confucio, el buen juez por su casa empieza. Que viva el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu participación. En verdad que sí, tienes mucha razón, porque cabe aquí destacar la importancia de los medios de comunicación también en la divulgación científica, ¿no? Es importante también, ya no tan solo el gobierno, sino nosotros como sociedad civil, manifestarnos y ser propositivos para establecer ciertas actividades en pro de la conservación y de la preservación del medio ambiente. Entonces creo que por eso es el motivo que estamos también aquí, porque estamos comunicando y proponiendo a las personas todos los conocimientos con los que contamos, todas las herramientas, qué es lo que pueden hacer. Y digo, también hay algunos otros aspectos, como es la legislación ambiental, porque no nada más debemos de hacer un uso irracional de todos los elementos que conforman nuestros recursos naturales. El impacto de la contaminación ambiental, pues es vasta y es en todas sus modalidades, ¿no? También afecta muchísimo en lo que es la salud pública, como por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Hay una total falta de educación ambiental en este momento. Y bueno, también hay otros personas que también se manifiestan a través de sus obras artísticas, como son los pintores, como son los escultores, ¿no? Que son unas disciplinas importantísimas también para proponer y para enfatizar lo que es el buen uso de nuestros recursos naturales. ¿Sí, Iván? Muchas gracias. Y como lo decía hace un ratito, esto de la educación ambiental, de cuidado del medio ambiente, pues tiene que ser interdisciplinario. Y aprovecho para felicitar a César por ese trabajo que ha venido haciendo. ¿Qué es la educación ambiental precisamente? La teoría, lo repito, lo tenemos todos. Hay libros, hay información ahora con los medios de comunicación, el internet. Pues es increíble la información que puedes absorber sobre el cuidado del medio ambiente, ya hasta tutoriales y demás. Sin embargo, lo importante es lo que platica ahorita Arturo y César, que reitero, es un placer estar compartiendo este foro con ellos, es la práctica. Es precisamente ir y llevar el conocimiento de cuidado del medio ambiente. El tema de César, pues el cuidado del agua, ¿no? No usar el agua para contaminarla. Arturo, con toda esta experiencia que tiene en los niños, en ir a difundir, convencer a los niños, no por obligación, convencerlos de que tienen que hacer las cosas bien. Entonces eso repito, de César, del tema de un arquitecto, pues claro que tiene que intervenir. No veamos específicamente el tema medioambiental
por el agua, el aire, el suelo, o sea, es integral. Y lo que habla mucho también César y Arturo, que son expositores que tienen que ver con la cultura, ¿no? La cultura y irse a estudiar la cultura, la pintura, ¿no? Lo que hace César, pues es básico para transmitir. Hay quienes absorbemos la información de una manera y otros de otra. Hay para todos, ¿no? Entonces la educación ambiental también tiene que ser así. Unos por internet, otros en la práctica. Lo que decía César, el llevar ese conocimiento, que es capacitación, llevar estos baños secos, no sé si así es el término correcto el que use César, y que la gente vea que funciona, y que no contamina, y que le beneficia, eso es precisamente yo creo que lo que tenemos que hacer en el tema del ambiental. Hablando un poco de agua, el tema de César, pues sabemos que tenemos las cuencas importantes aquí en el estado de Morelos y todas tienen cierto grado de contaminación, diferente problemática. Pero el tema que está hablando César es uno de los mayores problemas, que es los desechos orgánicos, ¿no? Esas fecales. Ejemplo de la Patlaco, el río Patlaco, famoso aquí en el estado de Morelos, son 11 municipios, pues, el río Patlaco atraviesa 11 municipios del estado de Morelos. Esos 11 municipios pues tienen, por lo menos que están en ribera de la Patlaco, sus descargas, la gran mayoría de aguas negras sin tratar ahí, ¿no? Entonces estos programas, estos proyectos como que tiene César, poderlos implementar. Y el tema de agua también, el tema de normatividad. Tú estudias la normatividad de la Conagua y de repente hay discrepancias o es antagónico usar baños o letrinas o fosas sépticas, ¿no? En este caso, llegan a prohibirlas o a poner normas con ciertas características para que las comunidades y la gente que vive en lugares alejados pues no puede cumplir, ¿no? Entonces hay mucha discrepancia. Otro de los temas que quería abordar, y lo dijo Arturo, es el tema de autoridades. Yo, por ética y por ser un exfuncionario, salí muy recientemente, es muy difícil hablar del tema por ética, uno se queda callado también, ¿no? De temas que suceden adentro. Pero uno bien importante es el presupuesto para la educación ambiental, ¿no? ¿Cómo ha ido mermando ese presupuesto para que aquellos funcionarios, aquellas dependencias que por lo menos inyectaban un granito de arena a la educación ambiental, a transmitir a los niños, a las nuevas generaciones el cuidado del medio ambiente, pues ha ido reduciéndose de manera drástica, ¿no? Inclusive presupuesto para eso, y eso es fundamental. Es bien difícil la educación ambiental si no hay presupuesto, por lo menos desde el lado de las dependencias, si se reduce personal, si se ponen más actividades y se dan cuenta, voy a hablar de los municipios, que nunca he trabajado en municipios, pero por lo menos en el nombre, y lo digo con mucho respeto, dicen regidor o director de ecología, protección civil, educación y problemas sociales. O sea, ponen ahí un chile, huevo, pozole en el tema de la obligación que tiene el funcionario público de ejercer su trabajo, ¿no? Entonces, el tema del presupuesto es importantísimo. Les pongo un ejemplo. Hace aproximadamente 20 años, yo estaba en una subdirección de planeación y protección ambiental en el gobierno del estado de Morelos, y el presupuesto era una cantidad, no voy a decir cantidades ahorita, para el tema ambiental, reforestación, rellenos de residuos sólidos y demás. Y ahora que salgo de una subsecretaría, me doy cuenta que el presupuesto que yo manejaba hace 20 años como subdirector es el mismo que tiene una Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, desde ahí también la educación ambiental pues llega a segundo término. En los recortes presupuestales de austeridad de los gobiernos, uno de los temas más castigados es eso. Hoy las dependencias federales están castigadísimas en el tema ambiental. Conocemos todos los que estamos en este sector, pues que la misma Semarnat, del cual en algún momento tuve la oportunidad de trabajar, pues una sola persona de educación ambiental. El gobierno del estado también redujeron. Entonces, desde ahí creo que estamos teniendo una visión diferente. Y ahora que estoy yo en pie tierra, no soy funcionario público, asesor ambientalmente y haciendo algunos proyectos, pues más te das cuenta de la necesidad que hay de que haya políticas públicas bien enfocadas, bien estudiadas, y si hay poco dinero, pues lo aterricemos bien en proyectos viables. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, si bien es cierto que debemos de ser muy propositivos desde la sociedad civil, no estar, siempre dependiendo de las actividades o de las acciones del
del gobierno, ¿no? Porque en realidad, como bien lo mencionas, pues sabemos de la austeridad con la cual se han conducido muchos gobiernos. Y bueno, hay grandes funcionarios que de verdad hasta ponen de su bolsa para realizar, para llevar a cabo una actividad, porque de verdad que cuando uno está al frente de un proyecto, de verdad que hasta crea impotencia por no poder realizar estas actividades, estos proyectos, porque no existe la solución financiera, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros entramos y bueno, ponemos hasta lo que tenemos que poner económicamente. El caso es de que salga todo el proyecto adelante, que sean más los beneficiarios que todas las personas que más lo requieren, ¿no? Sí, César, te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pues yo solamente quiero agradecer el espacio, ¿no? Porque me estoy estrenando en esto, ¿no? Me había resistido y solamente por tratarse de ti, de ese cariño que tenemos desde que éramos niños, acepté porque no me veía sentado frente a una pantalla tanto tiempo y no pasó nada, pude hacerlo, ¿no? Sí. Y decir que lo que yo he hecho es solamente, vamos, creer en lo que hay que hacer, hacerlo y contagiar. Entonces estoy muy contento porque, por ejemplo, mis hijos, esa es su práctica, mis nietos, esa es su práctica. Entonces ya hay una experiencia, pues, de muchos años, ¿no? Porque, digamos, desde una experiencia de 40 años en esto y saber que ya mis nietos están haciendo esta práctica, que conciben el agua como algo sagrado, que no se les ocurre ensuciarla, ya está en su memoria, ¿no? Ya no hay que decirles, ya no hay que educarlos. Es algo que es una práctica diaria, ¿no? En la casa de mis hijos, en mi casa hay un sanitario ecológico, captamos agua de lluvia, hacemos suelo, hacemos humus, ¿no? Con lo que sale de nuestras entrañas, fertilizamos con orina. Es muy sencillo, la verdad, que yo no sé por qué es tan difícil. En la última década, viendo yo que era esto tan difícil, por eso me metí como terapeuta, como sanador, porque veía yo que había un bloqueo inconsciente, ¿sí? Es algo que estamos impedidos inconscientemente para aceptar algo tan sencillo en una sociedad tan compleja y contradictoria. El sanitario ecológico es lo más simple del mundo, pero es tan simple que es difícil aceptar. Su simpleza es difícil de aceptar, ¿sí? Podemos ahorrarnos muchísimo si cada uno de nosotros hacemos algo práctico. Y podríamos, una persona que utiliza excusado de agua, consume en un año y contamina el agua que le podía dar de beber 40 o 60 años, ¿no? Es una locura, ¿no? A lo que nos ha llevado esta civilización de jala y olvida. Lo único que quiero decir es que es muy, muy simple, muy sencillo, que podría revertirse muy fácilmente. En un par de semanas tienes una forma de disponer lo que brota de tus entrañas y hacerlo, ¿no? Entonces, no sé por qué es tan difícil si es tan simple, ¿no? Sí. Pues es lo único que podría decir, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, César, el cariño de siempre. Gracias, ¿no? Gracias por tu participación. Así es como, pues la verdad agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes.
es importante que compartan todas sus experiencias, su conocimiento, para que no se quede nada más ahí, bueno, compartiéndolo con un poco de nuestros compañeros, de nuestros amigos, y creo que es el momento de hacer extensiva esta información y de darle la importancia de vida a lo que es la educación ambiental. Creo que es importante transmitir los conocimientos a los jóvenes que hoy en día están en plena actividad, están con toda la actitud propositiva para poder trabajar. Yo sí veo y percibo que son personas muy proactivas, que tienen todas las ganas de participar en cualquier proyecto, incluso cuando he realizado algunas excursiones a las barrancas con los alumnos, de verdad que están muy interesados y que la verdad que no conocían ni siquiera que existían las barrancas, que había cuevas ahí abajo, toda la impresionante basura que se genera, todo lo que tiran. Y bueno, ¿qué les digo? Lo demás, en general, todo lo que es la integración de lo que es la contaminación del medio ambiente y bueno, la utilización óptima de los recursos naturales para poder realizar algunas actividades que nos puedan dejar pues un buen provecho para todos. ¿Qué opinas, Iván? Sí, por supuesto, importantísimo que la comunidad participe, la sociedad, ¿no? No estemos buscando responsables, culpables, eso viene de casa, viene del individuo. Lo que quiero decir es que es cambio de actitud, o sea, obviamente conocer la problemática para que de repente te tiene que espantar, porque si no, no pasa nada. Tienes que conocer que hay una problemática, o sea, el conocimiento del tema es básico, y después ese cambio de actitud y replicar. Yo nada más en cifras, somos casi 8 billones de habitantes del mundo, ¿no? Que todos y cada uno impactamos de alguna manera, hasta el bebé con sus, no el bebé como tal, con su materia orgánica que maneja César en sus baños, sino también los pañales, la generación de pañales y los plásticos y demás. Esos 7 billones, casi 8 billones de habitantes, pues es bien difícil que todos tengamos conciencia, y ahí vamos bajando a 130 millones de mexicanos, de gente en la República Mexicana, pero bueno, ya somos menos personas que convencer en Morelos, estamos por ahí de los 2 millones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las acciones en educación ambiental empezaron de uno, como César ya replicó, a 5, 10, 20, 30 de su familia, pues lo hagamos desde casa. Niños, jóvenes, adultos, o sea, todos, y por imitación, y sobre todo que hagamos no por obligación. Esa es una frase que tengo muy trillada, que sea por convicción. Bueno. Convencer quienes tengan experiencia, quienes les puedan platicar y ver la problemática ambiental que hay, sobre todo aquí en nuestro estado de Morelos. Pero repito, eso es una decisión personal y yo me quedo ahí en decir que uno es el que tiene que cambiar de actitud y se va a replicar por imitación o por lo que sea, pero trabajemos juntos por este medio ambiente sano. Totalmente. Muy de acuerdo con todo el punto de vista de cada uno de ustedes. Y bueno, pues agradezco mucho la participación, como siempre, de Arturo, de Iván y de César por compartirnos los conocimientos para en general. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.